si se tratara de una noche de Navidad, a un lado de la frontera de Israel, lanzan una traca de petardos. En realidad, se trata de los misiles Tamir, que se elevan en el cielo a 2 veces la velocidad del sonido. Mientras, al otro lado de la frontera, Hezbollah y Hamas lanzan varias andanadas de Grads y Katyushkas soviéticos. De repente, en el cielo, ante la mirada atónita de millones de civiles, los Tamir se dirigen a toda velocidad para interceptar a esos cohetes soviéticos. ¿Logrará la barrera de cohetes penetrar en Israel? Ahora todo queda en manos del Iron Dome, el sistema antimisil Cúpula de Hierro. Así que sí, en este vídeo vamos a hablar del sistema Cúpula de Hierro. Hay muchos otros sistemas antimisil del mundo, pero este está perfectamente probado, es el que ha derribado más proyectiles con diferencia y además lleva ya casi 10 años en servicio. Así que poneros cómodos, yo soy Yago Rodríguez, un saludo a todos los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español y ahora, ¡comencemos! En el año 2006, Hezbollah decide emplear una nueva táctica ante el gigante hebreo: lanzamiento de miles de cohetes de todo tipo para imponer un elevado coste a las acciones de Israel. Si bien durante la primera noche la Fuerza Aérea de Israel destruyó la mayor parte de los misiles de precisión y gran alcance, los miles de pequeños cohetes resultaron imparables. Es curioso porque si pensamos en una guerra de alta intensidad entre dos naciones, nos daremos cuenta de que el empleo de este tipo de cohetes lanzados al azar tiene poca eficacia, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, esas V1 y V2 que atacan Londres constantemente, y sin embargo no logran nada, ¿no? Por tanto, ¿cuándo empiezan a funcionar realmente este tipo de acciones en las que tú te dedicas a lanzar un montón de cohetes? Cuando estamos hablando más bien de guerras de baja intensidad, guerras por objetivos limitados, en las que no le compensa a una de las potencias recibir ese ataque de cohetes que daña sus infraestructuras y para su economía a cambio de poder lanzar una ofensiva victoriosa por tierra. Esta es la auténtica clave, y por eso realmente Israel necesita ahora un elemento que le proteja de ese daño económico y civil que le producen los cohetes para poder llevar a cabo intervenciones militares de todo tipo en la zona. Este es el auténtico motivo, la auténtica necesidad original que va a dar lugar a la Cúpula de Hierro. Ante la necesidad estratégica de proteger a la población y a la economía israelíes, los sucesivos gobiernos decidieron impulsar la creación de un verdadero escudo anticohetes: la Cúpula de Hierro. Sin embargo, existía un gran desafío tecnológico por delante, que incluía varios retos. En primer lugar, conocer la trayectoria, la balística de más de 8 tipos de cohetes distintos, incluyendo cohetes artesanales. En segundo lugar, construir radares capaces de hacer un seguimiento muy perfecto de cada proyectil. En tercer lugar, una serie de fórmulas para interceptar de manera eficiente una o varias andanadas con decenas de cohetes con trayectorias divergentes. Y en cuarto lugar, construir un misil interceptor suficientemente económico y capaz de ser producido y usado en masa. ¿Y quién se va a encargar de liderar este proyecto? Pues el Dr. Daniel Gold, que se va a encargar de toda esa experimentación dentro de las fuerzas de defensa de Israel. Ese es su papel desde hace años y es una persona con amplio reconocimiento en este sentido. ¿Y en qué se va a poder además apoyar Daniel Gold? Pues no solo en las excelentes relaciones entre Tel Aviv y Washington, sino también en la potente industria de defensa israelí. Israel lleva muchos años desarrollando una industria de defensa puntera, con productos de muy buena calidad, de un nivel tecnológico muy elevado, y esto va a permitir naturalmente que el proyecto pueda realizarse. En cierto sentido, la industria de defensa israelí es un hermano pequeño y cada vez más capaz de su hermana norteamericana. Israel recibe varios miles de millones de Estados Unidos cada año, de lo que una parte importante se gasta en la tecnología de compañías estadounidenses o israelo-estadounidenses. Por todo ello, y habida cuenta de que Estados Unidos era el campeón mundial en desarrollo de sistemas antimisil, es lógico plantear que una parte relevante del know-how y de la financiación de Cúpula de Hierro tienen que ver con Washington. No obstante, es Israel quien abona el grueso de la factura, y son los científicos e ingenieros hebreos los que construyen y diseñan los componentes de Iron Dome. Entonces, ¿es el Iron Dome eficaz desde el punto de vista estratégico? Bueno, pues podemos decir que sí. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo permite proteger la economía y a los civiles israelíes. Pensad que cada civil a lo largo de su vida genera un gasto y unos ingresos, ¿no? Y eso mueve la economía. Esto es un elemento a tener en cuenta. Por eso merece la pena gastarse el dinero en misiles de decenas de miles de dólares la unidad. Una batería típica de Cúpula de Hierro es similar a otras baterías antiaéreas.
En primer lugar encontramos el cerebro de la unidad, del centro de mando. Un centro de mando típico incluirá un camión, un shelter, que es una especie de contenedor móvil lleno de pantallas y sistemas de comunicación, y material de apoyo como generadores eléctricos. El centro de mando compartirá información con el radar, que pertenece a la familia ELM-2084. Una versión de esta familia, que es bastante amplia, de radares que originalmente tenían un uso multifuncional, aunque podían servir especialmente para fuego de contrabatería, es decir, detectar los proyectiles de la artillería enemiga para detectar su origen y a continuación responder. Este radar, como vemos, en realidad tiene un objetivo en altura. Quiere medir muy bien la altura, poder controlar muy bien eso. ¿Por qué? Porque es muy alto. Vemos que los elementos, digamos, no están colocados a lo ancho, a lo horizontal, sino que están a la vertical, a lo alto. Eso significa que busca concentrar sus recursos en medir muy bien la trayectoria, especialmente la altura del misil enemigo a interceptar, ya que estos son datos fundamentales para poder atacarle. A partir de ahí cabe decir que tiene dos modos. Por ejemplo, ahora digamos que estaría en el modo normal, en el modo de búsqueda a 120 grados, es un arco bastante amplio. Recordemos, por cierto, que es un radar AESA. Y luego tendría un segundo modo que le permitiría buscar en todas direcciones, en cuyo caso esta base de aquí le permite rotar y empezar a buscar en todas direcciones. Y por último, el radar y el centro de mando impartirán órdenes e información a los lanzamisiles, cada uno de los cuales contiene 20 misiles interceptores. A diferencia de otros sistemas antiaéreos, el Iron Dome opera disperso, lo que permite ubicar los lanzamisiles en puntos alejados que les permitan aprovechar al máximo su alcance y tener una posición de interceptación óptima. Por tanto, ¿cuál sería la situación normal? Bueno, pues tenemos ese radar terrestre, ¿verdad? El radar terrestre lo tenemos enfocado en el modo de búsqueda de objetivos a 120 grados. Entonces, de repente, quien sea lanza una andanada de cohetes Grad, mismamente de origen soviético. Rápidamente el radar, cuando va haciendo varias mediciones a lo largo de la trayectoria de esos cohetes, y por la firma radar que recibe, determina tanto el tipo de blanco, un BM-29 Grad, como la trayectoria balística que está siguiendo. En ese momento, pues desde el centro de mando se conocen esas informaciones, se evalúan y se da orden a los lanzadores de misiles para que lancen una serie de interceptores. Si se han lanzado 10 cohetes, lo normal es enviar el doble de misiles de intercepción, 20, para asegurar que van a alcanzar el blanco. Aunque es cierto que hoy día, gracias a la eficacia de este sistema, pues se puede incluso pensar ya en lanzar un solo misil por cada cohete que te lance un enemigo. Entonces, a partir de ahí se arrojan esos misiles al aire, realizan esta típica curva, primero salen hacia arriba porque es una medida de seguridad por si hay una montaña al lado o lo que sea, no que vayan directamente, sino que primero se eleven unas decenas de metros, y ya a partir de ahí empieza la carrera del misil interceptor contra el proyectil amenaza. Una vez en el aire, casi todo el trabajo está en manos del misil interceptor Tamir. El Tamir puede alcanzar velocidades superiores en 2 veces a la velocidad del sonido, a fin de interceptar las amenazas a tiempo. Así que nada más ser disparado, acelerará al máximo y ganará velocidad. Mientras tanto, el radar y el centro de mando le guiarán hasta el punto de partida, esto es, el lugar óptimo para que el misil use su propio radar y deje de depender del radar en tierra y de las instrucciones que le vienen de este. La cabeza de guía del Tamir incluye un caro radar activo para que a partir del punto de partida el misil pueda detectar y destruir al objetivo por sí mismo. Que cada misil utilice un pequeño radar eleva mucho los costes, pero es la única manera de lidiar con grandes oleadas de proyectiles, ya que de otra manera el centro de mando y el radar terrestre no darían abasto, se saturarían, a fin de dirigir a tantos misiles Tamir a la vez contra tantísimos objetivos. Y aquí tenemos la cabeza de los misiles interceptores israelíes. ¿Y qué elementos vemos? Bueno, pues este es el pequeño radar que está en la cabeza. Es el elemento que hace más costoso a esta cabeza de guerra, pero además encontramos otro elemento, este de aquí. Esta lente probablemente se trata de un sensor láser propio de la espoleta. Entonces, cuando paso muy cerca de un blanco, este láser, digamos, lo detecta y va a permitir activar la espoleta, el sistema de explosión del misil. ¿Que cómo funciona? Quizás os preguntéis. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Como veis, en realidad la carga explosiva se proyecta hacia los laterales. De esta manera puedo cubrir un área mucho más grande que si lo proyectara, digamos, desde la punta del misil. Asimismo, hay que tener en cuenta que es que necesito la cabeza de guía en la punta para poder realizar todas esas, digamos, detecciones de posibles blancos. Por tanto, ya vemos que tiene un radio de acción bastante amplio. ¿Cómo funciona en concreto esa cabeza de guerra? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Este es un misil
que desde luego no es el que emplea el sistema cúpula de hierro, pero nos basta para la explicación, porque la idea es muy similar. Al final tengo aquí mi carga explosiva, representada por el triangulito negro, digámoslo así, y tengo aquí, digamos, la carga explosiva en forma de dientes de sierra, de tal manera que al explosionar todo este explosivo, digamos, va a dirigirse a través de estas aberturas, digámoslo así, en forma de cono. Voy a proyectar metralla de una manera muy potente y a una enorme. Los ordenadores del sistema Iron Dome no solo distinguen a una cometa de un proyectil o de un avión, sino que además predicen la trayectoria de los proyectiles amenaza. Si el sistema llega a la conclusión de que el cohete caerá en una zona deshabitada o que no es relevante, no hay que protegerla, no gastará sus preciados misiles interceptores. Imaginaros el grado de fiabilidad y madurez de esta tecnología para que este tipo de cálculos sean fiables. Imaginaros una guerra real. Lógicamente los adversarios, en este caso del país hebreo, lo que van a hacer es lanzar varias andanadas a la vez. Van a coordinar varias unidades de lanzacohetes para que digan tú desde aquí, tú desde aquí, tú desde aquí, me lanzas 10, 15, 20. Y me lanzas Katyusha, Grad y cohetes artesanales, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchos tipos de blancos, muchas trayectorias y repentinamente. En ese momento yo tengo que lidiar con esa amenaza, ¿no? Entonces tengo mi radar, como ya hemos explicado, mi centro de mando y mis lanzadores dispersos en distintas localidades a bastante distancia para poder ser más eficiente a la hora de interceptar, más eficaz, ¿verdad? Si me lanzan muchos cohetes en poco tiempo, y esto puede suceder porque son cohetes muy baratitos, yo voy a tener que lanzarle muchos misiles, ¿no? Entonces puede suceder que, aunque yo tengo 20 celdas de lanzamiento por lanzador, pues me quede sin misiles, básicamente. Entonces este sistema lo bueno que tiene es que puedes tener pocos camiones y muchos más lanzamisiles. ¿Por qué? Porque son desmontables, es decir, que yo puedo coger un camión y transportar un lanzador aquí, luego ese camión lo saco, dejo ya instalado el lanzamisiles, me voy, cojo otro lanzador, lo llevo a otro lugar. El Iron Dome entró en servicio a partir de 2011. Desde entonces, las fuentes israelíes afirman que ha interceptado un promedio del 85% de las amenazas. Como nos indica Jesús Triana, durante la operación Margen Protector de 2014 se usaron 4.500 proyectiles contra el país hebreo, de los que 3.600 cayeron en espacios abiertos. De estos últimos, interceptaron 735, sobre un total de 960, es decir, una tasa de éxito del 76%. En mayo de 2019, Hamas y Palestinian Barbudos lanzaron 690 cargas en 48 horas. De todas ellas, solo 21 alcanzaron sus objetivos, 429 fallaron. Todas estas cifras hablan a las claras del grado de eficacia de Iron Dome. A ver, luego está el tema de los costes, ¿no? Es cierto que cada misil te cueste $50.000, es un dinero, ¿no? Pensemos que 200 misiles que se pueden haber gastado mucho en estos pequeños conflictos que se han librado, pues son 10 millones, ¿no?, de dólares. No obstante, 10 millones de dólares, si lo piensas, no es mucho. Es decir, para un país que tenga 10 millones de habitantes, ¿no?, vamos a poner, pues supone €1 por habitante. Por tanto, sí te lo puedes permitir realmente estar fabricando muchos de estos, a cambio de poder derribar estas amenazas. ¿Cuál es el problema, yo diría, de fondo? Que te fastidian la economía durante varios días y las bolsas se caen. Por tanto, tienes una amenaza contra eso. Luego, los daños económicos que te produzcan, especialmente si los cohetes afectan a sectores de la industria. Por tanto, ese es el mayor problema, ¿no? Que cada vez que me atacan tengo que parar toda mi economía. Y ahí sí que pierdo mucho dinero. No son los 10 millones, 20, 30, 100, me da igual, que me hayan costado los misiles interceptores. Es que me paran la economía. Y los misiles interceptores aún no son tan buenos, no tienen ese casi 100% de eficacia como para permitirme que cuando me lanzan oleadas de cohetes, mi gente no tenga ni que irse a un refugio. Ahora bien, si el Iron Dome ha tendido a especializarse en derribar cohetes de artillería, lo cierto es que la calidad de los radares permite atacar otros tipos de blancos, incluyendo drones, granadas de mortero y municiones de artillería convencional. Asimismo, Iron Dome se complementa con la aviación y la artillería, que se encargan de detectar y destruir inmediatamente cualquier lugar desde el que disparen cohetes, lo que limita mucho las posibilidades de los atacantes. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué tácticas puedo yo usar para burlar a un sistema de este tipo, un Iron Dome? Lo primero es conocer dónde están los radares terrestres, ¿no? ¿Qué ángulos cubren? ¿Dónde puede haber brechas? Todo este tipo de cosas, porque ahí igual puedes jugar un poco más y organizar de manera más eficiente el ataque. A partir de ahí, lo ideal es que haya el mayor número de unidades de artillería
artillería para el menor número de cohetes. Es mejor que yo pueda lanzar 100 cohetes de una que pueda lanzar un cohete cada minuto, porque eso me va a permitir que en el mismo momento pueda lanzar más cohetes, ¿verdad? Si tengo 2 unidades de artillería, 2 unidades de lanzacohetes, podré lanzar más cohetes que si tengo solo una, ¿verdad? Lo suyo que es, por tanto, primero, concentrar el ataque. Segundo, concentrarlo quiero decir que vaya en una sola dirección, ¿no? Porque si ataco desde 10 direcciones es más probable que haya lanzadores dispersados para proteger esas 10 direcciones. Pero si lo lanzo desde una sola, desde un solo lugar, desde un solo corredor de manera masiva, pues ya es muy probable que, por ejemplo, se agoten las celdas con misiles interceptores. En segundo lugar, es fundamental esa coordinación. Tengo que lanzar todos esos misiles a la vez. Y en tercer lugar, que tengan el mayor tipo de trayectorias y tipos posibles. Es decir, cuanto más mezcle los cohetes, cuanto más firmas distintas haya, cuanto más alcances distintos haya, cuanto más parábolas distintas haya, cuantos más factores introduzca, más probabilidades tengo de engañar al ordenador, al software y de saturar al sistema, o de que se quede al fin y al cabo sin misiles, básicamente. Y luego, por último, pues si se puede combinar estos cohetes con otros tipos de aeronaves. Es decir, yo puedo enviar drones, incluso algo tripulado, incluso cometas, incluso petardos, incluso cohetes que sabemos que se van a caer a media distancia, incluso cohetes guiados que cambien su trayectoria de tal manera que esta no sea balística y no sea perfectamente predecible. Es decir, hay muchas maneras de hacer esto. Y otro aspecto que me parece importante remarcar es que el enlace, el radioenlace entre el centro de mando, el radar y las baterías con los lanzamisiles es muy potente, es un enlace militar muy protegido. O sea, esto no es fácil atacarlo, por ejemplo, con guerra electrónica. Para solucionar el problema del coste de cada Tamir, Israel lleva más de 15 años trabajando en el prometedor cañón láser Iron Beam o haz de hierro. El arma láser tiene 3 características muy beneficiosas. El coste de cada disparo es muy bajo, apenas unos $, tiene casi la velocidad de la luz y además tiene un cargador casi ilimitado, si bien los problemas de sobrecalentamiento pueden hacer que esto no sea tan cierto como muchos piensan. Este tipo de armas son la eterna promesa. Sin embargo, desde 2015 se están introduciendo las primeras en Estados Unidos y a partir de 2023, dentro de un año, Israel espera presentar los primeros haz de hierro, que veremos en acción pronto. Con todo, los cañones láser necesitarán convivir con los misiles tradicionales para ciertas misiones. Por último, cabe decir que por sus propios conflictos los israelíes han producido tal cantidad de sistemas cúpula de hierro, tiene tal abaratamiento de los costes gracias a esas economías de escala que actualmente Israel ha logrado exportar este sistema, porque claro, no hay uno tan barato, tan competitivo en precio. El resto de países pues han comprado algunos, han diseñado algunos, pero no han podido fabricarlo en masa. Y además la experiencia que te da fabricar en masa y el conflicto real, ¿no? Por tanto, es un sistema a un coste mucho más asequible que el resto y encima con mucha experiencia detrás, con lo cual es muy eficaz, ¿no? Por tanto, han logrado exportar a India, a Estados Unidos, a Azerbaiyán y a otros países. Por tanto, son ventas muy importantes en este caso para la industria de defensa de Israel. En conclusión, Cúpula de Hierro es una maravilla de la tecnología militar desde 2012. Es un sistema netamente defensivo que permite a Israel enfrentar la estrategia basada en la cohetería que tienen sus rivales. Y por último, es un interesante paso en el desarrollo de los sistemas antimisil a nivel mundial. Pese a todo, Cúpula de Hierro no es infalible. No logra derribarlo todo, cada misil interceptor tiene un coste casi prohibitivo y además el grueso de los cohetes enemigos están mal apuntados, por no decir que el enemigo puede emplear y construir muchos más cohetes de los misiles interceptores que pueda construir Israel. Pero bueno, señoras y señores, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado suficientemente interesante. Simplemente recordaros que cada viernes durante los próximos meses estaré emitiendo la serie de sobre blindados que he estado grabando en la base del Goloso en Madrid. Una serie sobre distintos medios acorazados. En algunos incluso podemos hablar desde el interior de los mismos. En otros, como son materiales en servicio, no. Pero bueno, hablaremos del Leopardo 2E, del Leopardo 2A4, del Patton. Y además también quiero anunciaros pues que vamos a lanzar ese webinar dentro de poco sobre el mercenariado en la era moderna, ¿no? El contratista privado, cómo actúa en la era moderna y cómo funciona. Pero bueno, eso es todo. Os dejo todos los enlaces abajo y os invito a consultarlos ahora mismo. Y nada, por lo demás, eso es todo. Muchísimas gracias a todos y hasta otra.